Bienvenidos, sembradores. Soy Felipe Suciabo de Radio Nueva Vida. Last week I received a message from Los Angeles that said, Sabe que la semana pasada recibí un mensaje desde Los Ángeles donde me decían, buenas tardes, Pastor Felipe. Me alegro mucho de escuchar Radio Nueva Vida en la 92.7 FM. Estoy muy agradecida de escuchar el Evangelio y música y sus programas me están ayudando a crecer en la fe. Quiero que sepan que hoy mi papá estaba escuchando y aceptó a Jesús como su Salvador. Le van a hacer una cirugía el 8 de mayo. Ya tiene 93 años y escuchamos Radio Nueva Vida todo el día. Dios les bendiga. She wrote back to tell me that her father's surgery was successful. Y esta misma oyente me volvió a escribir para decirme que su papá salió bien de la cirugía. And you know, absolutely nothing thrills me more than receiving messages like this. Y saben que no hay algo, pero absolutamente nada que me emocione más que recibir mensajes como este. That share how the destiny of a precious human soul is eternally changed. Que nos comparte de cómo el destino de una preciosa alma humana cambia para la eternidad. And has found rest in the loving arms of his Creator. Y de que encuentran descanso en los amorosos brazos de su Creador. Our next story shares the battle being waged over human souls. Y nuestra próxima historia nos recuerda también de la batalla que está ocurriendo en este mismo instante por cada alma humana. Their story comes to us from San Jose, California, and says, Esta historia nos llega de San José, California, y nos dice, queridos hermanos y hermanas de Radio Nueva Vida, un día manejando por San José, California, comencé a buscar una estación de radio cristiana en la radio de mi carro. Primero encontré una, pero era en inglés, y la verdad yo no sentía que conectaba con mi corazón. Pero poco después encontré Radio Nueva Vida, y fue justamente por esos tiempos que comenzó la pandemia. Yo me contagié de COVID, y me pegó muy fuerte. La verdad, fue uno de los peores tiempos de mi vida física y emocionalmente hablando. Yo tenía miedo de morirme, y el enemigo usaba ese miedo. Yo sentía como que me decían al oído, te vas a morir, te vas a morir. Esas voces me atormentaban, y yo hasta me enojaba con Dios, y luchaba dentro de mí misma. Pero cada que sentía que esa lucha era demasiado intensa, mi esposo se daba cuenta y ponía la radio. Y esa era la única manera que yo podía conciliar el sueño. Era como que si la presencia misma de Dios llegara a nuestro hogar a través de la música, a través de los mensajes y la palabra. Me acuerdo haber pensado, wow, esta estación en verdad sí que me ayuda bastante. Y yo me propuse, voy a llamar para sembrar mensualmente. Pero, para serles honesta, me porté como los leprosos que habla la Biblia, que se les olvidó regresar y dar gracias por haber sido sanados. Yo también me olvidé, pero hoy estaba leyendo mi Biblia y el Señor tocó mi corazón. Me recordó de todo lo que Él hizo por mí a través de Radio Nueva Vida, y es por eso que les estoy llamando, para hacerme sembradora de una vez y de por vida. Y saben, en aquellos tiempos, como les decía, yo tenía miedo de la muerte. No estaba lista para morir, pero ahora, gracias a que pude escuchar la palabra de Dios y pude haber fortalecido mi fe, ya me siento lista. No porque sea perfecta, no, sino porque yo sé que el Señor sigue trabajando en mí. Dios les bendiga y gracias por este ministerio que cambia vidas. They honestly share about the battle and how the enemy tried to overwhelm them with fear of death. Es admirable cómo comparten con toda honestidad las luchas que tienen, de cómo el enemigo trata de aplastarlos con miedo de la muerte. And how God used his words of life through the radio to strengthen her soul and give her peace. Pero también nos dice cómo Dios usó la palabra de vida a través de la radio para fortalecer su alma y darle paz. Last Friday, your servants here at Radio Nueva Vida had a New York-style pizza party next to a large wall photo of downtown New York. Sabe que este viernes que pasó, sus servidores aquí de Radio Nueva Vida, tuvimos un convivio con pizza estilo de Nueva York, con adornos y un póster grande de la ciudad de Nueva York. Before we had our New York-style pizza, we had a prayer of dedication for the new Radio Nueva Vida station serving New York City at 94.3 FM.
Pero antes de comernos nuestra pizza estilo New York, hicimos una oración de dedicación por la nueva estación de radio que va a estar sirviendo en la ciudad de Nueva York en la 94.3 FM. This was another important God moment in the long history of this ministry. Y este ciertamente fue otro de esos momentos memorables y significativos que Dios nos permite tener en la historia de este ministerio. Please join with me in gratitude as we talk to King Jesus. Y les pido que se unan conmigo en gratitud mientras hablamos con nuestro Rey Jesús. Thank you, Lord, for your faithful sembradores who have made it possible to expand your kingdom through 2 new stations in the top 2 Hispanic radio markets in this nation, Los Angeles and New York. Señor, te damos gracias por tus fieles sembradores que hacen posible que podamos seguir expandiendo tu reino a través de 2 distintas estaciones en 2 de los mercados hispanohablantes más grandes de la nación, Los Ángeles y Nueva York. Only you could make something like this happen. Solo tú, Señor, pudiste haber hecho esto. So we give you praise and glory for your love for your beloved Hispanic people. Señor, te damos toda la alabanza y gloria por tu amor y por tu amor por tu amado pueblo hispano y latino. Lord, continue to use this ministry, your ministry, Radio Nueva Vida, to reach more and more people with your salvation and freedom. Señor, te pido que continúes usando este ministerio, tu ministerio de Radio Nueva Vida, para alcanzar más y más personas con tu salvación y libertad. In the precious name of Jesus we pray. Amen. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Here's a happy birthday greeting someone just shared with us. Y aquí tenemos un saludo de feliz cumpleaños que alguien nos compartió. Nos dice: mil gracias, mi familia de Radio Nueva Vida. ¡Qué tierno! Ustedes fueron los primeros en alegrarme con la primer tarjeta de cumpleaños. Se les adelantaron a todos. Muchas gracias. Me alegraron muchísimo y me siento muy amada. Dios les bendiga a todos en la radio. Los amo en nuestro Señor Jesús. Birthdays are important because on your special day we celebrate when God created you in His image. Y saben que los cumpleaños son importantes porque es tu día especial de nacimiento donde celebramos que Dios te haya hecho a su imagen y semejanza. And breathe life into you so that you could begin walking the good eternal plan that He has prepared just for you. Y celebramos que sopló aliento de vida en ti para que puedas comenzar a caminar en el maravilloso plan eterno que Él puso para ti. I labor here at Radio Nueva Vida for one reason: souls. Sabe que yo trabajo aquí en Radio Nueva Vida por una sola razón: las almas. I'm fighting in God's army to help release God's salvation and freedom for human souls. Y es que yo estoy luchando en el ejército de Dios para ayudar a derramar la salvación y libertad de Dios sobre cada alma humana. Our physical bodies will die, but our souls will never die. Nuestros cuerpos físicos van a morir y por lo contrario, nuestras almas jamás morirán. As you listen each week, I'm speaking to your eternal soul within your physical body. Es así que yo cada semana que usted escucha le estoy hablando al alma eterna que está dentro de su cuerpo físico. Your body may turn to dust, but your soul will live forever. Y es que puede ser que tu cuerpo se convierta en polvo, pero tu alma, esa va a vivir para siempre. And your soul is the most valuable object in the universe. Y sí, en sí, tu alma es lo que más valor tiene en el universo. Your soul is so valuable, a vicious war is being fought right now over you. Tu alma es tan valiosa que hay una gran guerra tan sangrienta que se está peleando en estos momentos. This is a war that cost God's Son his life. De hecho, es una guerra que le costó a Dios la vida de su Hijo. And will cost Satan and his demons an eternity of intense suffering. Y a Satanás le va a costar sus demonios y a él una eternidad en sufrimiento eterno. Your soul is the prize. Y es que tu alma es el tesoro. Each side in this battle wants to convince you to believe. Y entiende que ambos lados en esta reñida guerra quieren convencerte de que les creas a ellos. Because your soul's eternal destiny will go to the one you choose to believe and follow.
Porque el destino eterno de tu alma depende del lado que tú elijas a quien decides creerle y seguir. Either Jesus, God's Son, your creator, Cual sea de los dos lados, por un lado tenemos a Jesús, el Hijo de Dios, tu Creador, or the prince of this world, Lucifer, o del otro lado tenemos al príncipe de este mundo, a Lucifer, who aggressively fights for your soul because he wants to rob God of the joy and fulfillment of his creation. Lucifer quien también lucha agresivamente por tu alma, porque lo que él quiere hacer es robarle a Dios del gozo del cumplimiento de su creación. Which is you, who have been created in God's image, Y ese eres tú que estás escuchando a quien Dios creó a su imagen y semejanza, designed to be eternally connected to your Creator. porque tú fuiste diseñada para estar eternamente conectado con Jesús, tu Creador. Today you may doubt my words, and I understand it's easy to be cynical after being disappointed so many times in life. Y quizá en ese momento tú dudes de mis palabras, y la verdad te entiendo que es fácil tener cierto cinismo después de sufrir tantas decepciones en la vida. But what I'm saying is true. Pero lo que te estoy diciendo es verdad. I'm engaged in Radio Nueva Vida for the purpose of helping you to be eternally held by Jesus in glory. Y de hecho te digo que yo soy parte de Radio Nueva Vida con el propósito de poder ayudarte a que puedas estar en la eternidad gloriosa con Jesús. And to encourage you to walk in God's freedom while here on earth. Y para animarte en tu caminar en la libertad en Dios estando aún aquí en la tierra. Now, finding God's path of light is different for all of us. Y entiende también que encontrar el camino de Dios, el camino de luz, es distinto para cada persona. This pathway is, like Jesus said, narrow, not broad and easy. Y es que este caminar con Dios, como Jesús dijo, es estrecho, no es un camino ancho ni fácil de andar. So many people take an easier path, but sadly it leads to destruction of our soul. Así es que la mayoría de las personas tristemente deciden irse por un camino más fácil, pero que tristemente termina en la destrucción de su alma. God's path before us will at times be dark and discouraging. Y la verdad que el camino de Dios frente a nosotros muchas veces llega a mirarse oscuro y poco amigable. Our human minds will be very confused at times. Y esto va a causar que nuestras mentes humanas se vean confundidas en muchas ocasiones. When these times come, and they will be tempted to stop our journey of faith. Y cuando esos tiempos oscuros llegan, porque van a llegar, vamos a sentirnos tentados a dejar nuestro caminar de fe. Today, God wants our souls to hear these words. Pero en este momento lo que Dios quiere que escuchemos en nuestras almas estas palabras. The path of faith won't always feel right. Que el camino de fe no siempre se va a sentir bien. But faith doesn't rely on what we feel, but on what we know. Pero entendamos que la fe no depende de lo que sentimos, sino de lo que sabemos. We may not understand what is going on, but God knows. Sabemos que quizá no entendemos lo que estamos pasando, pero Dios sí lo sabe. Faith is the only way for us to prove to God that we trust Him. Y de hecho la fe es la única manera en que podemos comprobarle a Dios que confiamos en Él. Without faith, we won't please God. Sin fe es imposible agradar a Dios. We don't have to be afraid of following God into the unknown because nothing is unknown to Him. Y sabe que no hay que tener miedo de nuestro caminar con Dios aún en lo desconocido, porque para Dios nada es desconocido. We must believe that God is always leading us for our good and into our destiny. Tenemos que creer y entender que Dios siempre nos va a dirigir por nuestro propio bien y a nuestro destino en Él. Jesus showed us the way through His eternal life. Y sabe que Jesús nos mostró este camino que es la vida, aún estando en la vida terrenal. Every day He chose to follow His Father's will. Porque podíamos ver que todos los días Él eligió seguir la voluntad de su Padre. And even though at the end it was agony, extremely difficult, confusing and painful, Y esto Él aún sabiendo cuando el final terminaba en gran agonía, extrema dificultad, confusión y dolor. Jesus walked the path His Father had prepared for Him, even into a dark tunnel of death. Jesús tomó el camino que su Padre tenía preparado para Él,
aun cuando era a través de un túnel de oscuridad y muerte. Jesus, in faith and absolute trust, put his life completely into his Father's hands. Fue así que Jesús en fe y en absoluta confianza puso su vida completamente en las manos de su Padre, Believing that even if he was murdered on a Roman cross, his Father would raise him up from the dead. creyendo que aun si fuera asesinado en una cruz romana, su Padre lo levantaría de entre los muertos. Today, Jesus is telling each of us, En este momento, Jesús nos dice a todos y cada uno de nosotros, yo te muestro el camino. Yo mismo confié en mi Padre hasta la muerte y gracias a ello me levanté de entre los muertos con su poder magnífico, a una vida victoriosa y eterna. Yo fui el primero, pero no el último. Sígueme. Entre más grande sea la prueba, será más grande la victoria. Jesus is telling us, just like I trusted my Father, you can trust me. Y Jesús nos está diciendo, así como yo confié en mi Padre, tú también puedes confiar en mí. For all of us, darkness will descend on our path, which will encourage us to doubt God's good plans for our lives. Y sabe que para todos nosotros vamos a encontrar tramos de oscuridad en nuestro camino, lo cual nos hará dudar de Dios y si sus planes en realidad son los mejores para nuestra vida. On this program, I try to honestly share things I've learned while walking God's path. Y sabe que en este programa yo trato de compartir con toda honestidad estos puntos que a mí me ha tocado aprender en mi caminar con Dios. I know deep in my heart that I'm no better than you. Y yo sé que en lo profundo de mi corazón no soy mejor que usted que está escuchando. But I also know by God's grace, He has given me this platform to share things I learn along the way. Pero también sé que, por la gracia de Dios, Él me entregó y me permitió esta plataforma para compartir estos puntos tan importantes de los que he aprendido en mi caminar con Él. And you may think I'm foolish to share my personal failures. Y quizá alguien llegue a pensar que es tonto de mi parte compartir de mis errores. But if I can help any soul find salvation and freedom, then will be well worth it. Pero le digo que si al compartirlos puede ayudar a un alma a recapacitar y encontrar salvación y libertad, entonces valió por completo la pena. Recently, I went through a dark stretch on my pathway with Jesus. Y hablando de ello, hace poco, de hecho, yo pasé por uno de estos tramos oscuros en mi caminar con Jesús. A few weeks ago, I was so excited to meet and pray with others at an Entoque de Sanidad gathering in Garden Grove, California. Y bueno, todo esto comienza cuando hace unas semanas estaba bien entusiasmado de encontrarme y orar con muchas personas en la reunión de Toque de Sanidad, esto en Garden Grove, en California. I shared on this program the absolute joy I felt as I individually prayed with so many people. Ya anteriormente en este programa le he compartido del gran gozo que es para mí cuando puedo orar individualmente con tantas personas en los eventos. God blessed us so much with His love and Spirit. Y es que sí, Dios nos bendice mucho con su amor y con su espíritu. And for me, it was like spending time in heaven. Yo para mí le digo, es como pasar un ratito en el cielo. I remember driving home so happy thinking about God's work in people's lives. Me acuerdo, después del evento, iba bien contento manejando de regreso a casa, pensando en las obras que Dios había hecho en las vidas de tantas personas. And I look forward to the next Entoque de Sanidad in Madera, California. Y ya estaba bien entusiasmado porque ya había un próximo evento de Toque de Sanidad que seguía en Madera, California. Eager to watch God move again. Yo ya estaba entusiasmado pensando en lo que Dios iba a hacer ahí otra vez. But guess what? Pero adivine qué. 2 days after praying with people in Garden Grove, I got really sick. Pues 2 días después de haber estado orando con tantas personas en Garden Grove, me enfermé. How? ¿Cómo? By praying with so many people at the Entoque de Sanidad. Orando con tantas personas en el evento de Toque de Sanidad. I caught a virus that made my body go down, down, down. A mí me entró un virus que me estaba haciendo sentir cada día más mal, mal y mal. My daughter is a doctor, and after 2 miserable weeks, she made me promise that I would have an x-ray of my lungs. Mi hija, que es doctora, y ya que miró que pasé 2 semanas bien mal de salud, me hizo prometerle que me iba a ir a sacar unos rayos X de los pulmones. The x-ray, which I had after this program last week, showed my sickness had progressed to pneumonia.
Los rayos X que me tomé la semana pasada mostraban que la enfermedad se había convertido ya en una neumonía. Which is called an old man's friend because before antibiotics, pneumonia would carry the old to a swift and relatively painless death. Bueno, esta enfermedad, la cual algunas personas la llaman la amiga del hombre viejo, y esto es porque antes de que existieran los antibióticos, la neumonía llevaba a la gente anciana a la muerte de manera relativamente sin dolor. It's serious. Es cosa seria. So I asked God, Así es que yo le decía al Señor, Señor, te estoy sirviendo en un evento justamente llamado toque de sanidad y termino yo mismo enfermo de neumonía. ¿Cómo es posible esto? I share this because I know many of you have experienced similar confusing things walking your path with Jesus. Y sabe que yo comparto de esto porque yo sé que muchos de ustedes escuchando en este momento quizá han experimentado situaciones así también muy confusas en su caminar con Jesús. You try to do something good in obedience and you end up getting slapped in the face. Porque tratas de hacer algo bueno en la vida y en obediencia a Dios y terminas con un duro golpe en la vida. Mocked by Satan. Y mientras Satanás se burla de ti. Disappointed and utterly confused. Y terminas así en desilusión y hasta en confusión. That's how I felt when the next Toque de Sanidad came up and I found myself in bed with pneumonia. Pues así yo me sentía cuando llegó la segunda fecha de toque de sanidad y pues ya yo diagnosticado con neumonía me quedé en cama. I asked God to help me understand things through Scripture. Y yo le pedí a Dios que me ayudara a comprender la situación a través de la Escritura. But He was silent. Pero el Señor se quedó en silencio. So in faith, I just opened my Bible and my eyes fell on these words written by the Apostle Paul. Así que yo en fe simplemente abrí mi Biblia y mis ojos llegaron a estas palabras escritas por el apóstol Pablo, Which I know was God's revelation for my situation. las cuales yo sé que Dios estaba revelando para hablarme en medio de la situación que estaba pasando. In Romans 8, it says, En Romanos 8 dice, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. Paul goes on to share, Y Pablo continúa diciendo esto, pero si esperamos lo que no vemos, con perseverancia lo guardamos. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Y también, por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. I'm praying my simple story, so minor compared to the obstacles before so many of you, Y sabe que mi oración es que mi simple historia tan pequeña a comparación de los obstáculos enormes que yo sé que muchos de ustedes están pasando, will encourage you to walk forward in faith and confidence in the fact that pero aún así espero que mi pequeña historia le anime a usted en su caminar hacia adelante en fe y confianza, con la seguridad de que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. with our salvation, God begins His work in us. Con nuestra salvación, apenas comenzó la obra de Dios en nosotros. And through an ongoing, lifelong process, God perfects and completes His work in us. Y es después que en el proceso constante de toda la vida, Dios perfecciona y completa su obra en nosotros. From the moment God begins His good work in us until its completion, the Holy Spirit, day by day, is forming us into the nature of God. Y así desde el momento que Dios comienza su buena obra en nosotros, hasta que queda completada, el Espíritu Santo, día con día, está formándonos a la naturaleza de Dios. God does the work, but we are also active in the process. Y Dios comienza la obra, pero nosotros también somos parte activa del proceso, Yielding to Him and pressing on in faith when discouraging days come on our journey.
porque somos nosotros los que permiten que Dios obre y haciendo también caso en fe cuando nos sentimos desanimados, cuando tenemos malos días en nuestro caminar con Dios. Jesus is our master craftsman who never gives up on us. Es Jesús el maestro que nos moldea, que nunca se da por vencido con nosotros. God knows what makes me love him more than anything is the fact that he never gave up on me. Y Dios sabe que una de las principales razones por las que yo lo amo es porque Él nunca se dio por vencido para conmigo. While I was a hard-hearted sinner, so very lost, so far from God's path, Y es que yo, siendo un pecador necio, perdido y lejos del caminar de Dios, he reached out in love and put my feet on his path of light. pues Él aún así me alcanzó en amor y puso mis pies de regreso en su camino de luz. And I always will love him for never giving up on me. Y sabe que yo siempre lo voy a amar por no haberse rendido para conmigo. Dear one, it is written, Mis amados, escrito está: ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Serán las tribulaciones o la angustia, quizá la persecución o hambruna, o quedarnos desnudos y que nos maten a espada? or pneumonia? ¿O la neumonía? No, nothing can separate us from the love of Christ Jesus our Lord. Pues no existe algo que nos pueda separar del amor de Cristo Jesús nuestro Señor. God knows someone, maybe you, needs to hear this message of hope in the midst of turmoil and confusion in your life. Dios sabe que alguien, quizá tú que estás escuchando en este momento, necesitas escuchar este mensaje de esperanza en medio de una tribulación y confusión que estás pasando en tu vida. Today, honestly give your burdens of your soul to Him. En este momento, con toda honestidad, dale a Dios todas esas cargas que llevas en tu alma. What is making you angry with God? Todo eso que te está haciendo enojarte contra Dios. Give it to Him. Tómalo y entrégaselo a Él. Your confusing questions, Aún esas preguntas confusas que tienes, give them to Him. entrégaselas a Dios. If you have stopped walking forward because of discouragement and pain, ask Him to help you get back up and continue your journey of faith. Si eres tú una de esas personas que ya dejaste de caminar con Dios porque estás desanimado, desanimada por tanto dolor de la vida, pues pídele a Dios que te ayude a levantarte una vez más y seguir en el camino de la fe. Step by step, walk forward. Paso a paso sigue adelante. Don't look back. No mires atrás. One step of faith at a time. Un paso a la vez. Walk forward into the light of your Creator. Camina hacia adelante a la luz de tu Creador. And always remember, Jesus showed us the way. Y siempre teniendo en mente que Jesús mismo ya nos mostró el camino. He walked His path just like you are walking your path today. Porque Jesús ya caminó su camino, al igual que tú estás caminando tu camino el día de hoy. Step by step, always forward. Paso a paso, siempre mirando hacia adelante. Never quit until you reach His arms of eternal love. Y no te rindas hasta que llegues a los brazos de amor eterno de Dios. Lord, help us. Señor, te pido nos ayudes. You know, today I feel weak, Señor, aún hoy mismo me siento débil. and so many listening feel weak, Y yo sé que muchas personas oyendo también se sienten débiles. physically and spiritually. Físicamente o espiritual. Lord, we need your help. Pero Señor, por eso clamamos por tu ayuda. Lord, here we give you our hands. Señor, te entregamos nuestras manos Walk with us, para que nos tomes y nos permitas caminar contigo. and thank you that you will never give up on Y us. Señor, te doy gracias porque tú nunca te rindes para con cada uno de nosotros. We love you so much, Jesus. Señor, te amamos tanto, Señor Jesús. Thank you. Gracias te damos.